¿Tú eres de las personas que suelen tener pesadillas por la noche? No me suelo acordar mucho de los sueños, pero sí es cierto que cuando me voy a la cama después de cenar mucho, sí que tengo pesadillas. Bueno, esa es una de las razones que apunta a que podamos efectivamente tener esos sueños desagradables, con despertares bruscos. Si a ustedes les ocurre, sepan que forman parte del 4% de la población adulta que suele tener pesadillas con frecuencia y que, bueno, las causas las vamos a tratar de analizar ahora con nuestra experta. Gracias, Antonio. Nos vemos mañana. Hasta Ella ya mañana, nos está Marta. esperando. Raquel Marín, neurocientífica. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos de nuevo en Buenos Días, Canarias. Hablamos de esos despertares nocturnos, bruscos. Cuando ocurren con frecuencia se pueden convertir en un problema, ¿verdad? Nos impiden descansar, hacer una vida normal. Pues verás, hay una cuestión muy importante y es que las pesadillas ocurren en la población adulta en un 4% de la población, lo cual es bastante. Pero muchas veces lo que ocurre es que las pesadillas no se tienen en cuenta, es decir, no se pasan desapercibidas, porque pueden ocurrir por un medicamento, por ejemplo, por un medicamento para la hipertensión o por tener a lo mejor pues, un consumo excesivo de alcohol, en particular en Navidad, es verdad. Pero sí es cierto que cuando se convierten en pesadillas crónicas hay que tratarlas. Y además el tratamiento ahora, pues empiezan a aparecer tratamientos nuevos, muy vanguardistas, que pueden ser muy eficaces y que además, bueno, son bastante sencillos. Entonces, bueno, ¿por qué ocurren las pesadillas? Bien, antes comentaba el compañero que él no suele acordarse mucho de los sueños. Es que las pesadillas están asociadas con el momento en el que más soñamos. Es decir, son los momentos en los que tenemos una actividad muy importante en el cerebro, a pesar de que es el momento de mayor desconexión. ¿Y cuándo suele ocurrir eso? ¿A partir de cuántas horas que estamos ya dormidos? Pues mira, en principio a mitad de la noche, o sea, ahí realmente es un momento de alta actividad onírica y luego a primeras horas de la mañana, es decir, antes del duermevela ese. Entonces son momentos de alta actividad, de sueño, etcétera, que además son importantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hay emociones que no se han consolidado o que no se han tratado adecuadamente, lo siguiente que ocurre es que durante el sueño nos vamos a despertar porque hay un tema que no hemos resuelto, ¿eh? Entonces muchas veces están relacionadas con emociones durante el día que nos han afectado. ¿Qué pasa? Que en un trastorno de pesadillas, que ya es, digamos, un problema que habría que tratar, ahí la persona tiene incluso esa pesadilla recurrente durante el día, hasta el punto de que le genera angustia, le genera estrés, a veces pues se sigue acordando, ¿no? Efectivamente, porque hay algunas que son realmente terribles, ¿no? A veces, bueno, pues como resultado de alguna experiencia que has vivido, un accidente, una situación de estrés extremo, que luego empieza a convertirse en algo crónico, y eso puede afectar mucho a la persona en su día a día, desde el punto de vista incluso de su salud mental o de todo lo relacionado con dormir bien, que es el sistema inmune, que te bajen las defensas, también todo lo relacionado con el metabolismo, más riesgo de enfermedades cardiovasculares, es decir, un largo etcétera de cosas. Por eso el trastorno de pesadillas es menos común, pero también hay que tratarlo adecuadamente. Enseguida te vamos a preguntar por esos tratamientos que se están poniendo en marcha, pero primero me gustaría saber en qué momento debemos darles la importancia ya de hay que tratarlo. ¿Cuándo o qué señales de alarma nos llevan a pensar ya no es una cosa pasajera? Pues desde el momento en el que durante el día estás agobiado porque en algún momento tienes que irte a la cama. Desde ese momento es cuando dices, tengo que ocuparme de esto. Es decir, no es algo banal. A veces hay momentos en los que uno tiene más pesadillas, incluso pues, después de una mudanza, estás en un sitio nuevo, puedes tener... Porque muchas veces esas pesadillas son gestiones de las emociones no consolidadas, pero si no nos despiertan, entonces, bueno, pasan como desapercibidas, ¿verdad? Pero en el momento en el que nos despiertan quiere decir que ya hay una situación que hay que tratar, porque el cerebro decide reconectarse con el mundo antes de seguir durmiendo, cosa que para el cerebro es vital, ¿no? Entonces, desde ese momento hay que plantearse que si eso suele reproducirse, es decir, te merma la calidad de vida, entonces requiere un tratamiento. Nos comentaba también Antonio que, por ejemplo, le ocurre a veces cuando ha cenado mucho y después se ha ido a dormir. Esto también influye, ¿verdad? Lo que comemos y cuándo. Sí. Fíjate que durante el sueño, Marta, tenemos que pasar por diversas fases. Y algunas de estas fases tienen también una modificación metabólica, incluso hormonal. Es decir, nuestras hormonas no están todo el rato iguales y nuestro metabolismo también es distinto. Entonces, si nos hemos acostado tarde o hemos tenido una cena copiosa, es probable que nuestra forma de abordar esa parte metabólica que ocurre durante el sueño también se altere. Por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, yo si me tomo una copita de vino tinto, como que concilio antes el sueño.
Bien, eso está bien, pero el problema es que luego ese vino tinto a las 4 de la mañana te despierta, es decir, lo que te genera es que el sueño sea más corto. ¿Por qué? Porque durante el sueño no tenemos el mismo estado todo el tiempo. Hay estados en los que estamos más desconectados del mundo, que son donde tenemos mayor actividad onírica, y momentos en los que estamos, digamos, en una situación alternativa. Entonces, todas esas etapas tienen que cumplirse durante el sueño para conseguir, digamos, un sueño de calidad. Y se van repitiendo, es decir, tú tienes uno, pum, pum, lo completas, unos 90 minutos, etcétera, luego vuelves a tener otros 90 minutos y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que si tu calidad del sueño no es muy buena, en el momento de máxima desconexión te genera lo que se llaman microdespertares. Los microdespertares es, muchas veces si te acuerdas de un sueño es porque en ese momento tú sueñas todas las noches, no es que sueñes un día sí y otro no. A veces te acuerdas de otra. Incluso el compañero también duerme todas las noches y sueña. Pero la cuestión es que si te genera ese microdespertar, seguramente tiene que ver con que no estás cumpliendo adecuadamente esos ciclos del sueño. Entonces, en ese momento te haces consciente de ese sueño. ¿Cuándo ocurre más? En los niños, porque todavía muchas veces no tienen todas las fases del sueño de la misma manera que un adulto, y en la tercera edad, porque muchas veces tienen desajustes del sueño, también con el envejecimiento. Entonces, precisamente en los niños suelen ser más comunes las pesadillas. Claro, sobre todo entre los 3 y 6 años, ¿no? Sí, Creo. ¿Cuáles son los tratamientos que se están aplicando, vanguardistas, que comentabas, para tratar de hacerle frente a esas pesadillas? Pues mira, si la pesadilla es del tipo, imagínate, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Todas las noches sueño que estoy en una habitación, entra el fuego y me quemo dentro de la habitación. Bueno, pues puede ocurrir, ¿vale? Hay personas que sueñan terribles. Bien, entonces lo siguiente que haces durante el día es escribir la historia y modificar el final. Es decir, estoy en una habitación, entra el fuego, cojo el extintor, apago el fuego y aquí no ha pasado nada. ¿Vale? O el fuego se queda hay un cenicero con una colilla quemándose, ¿vale? Entonces modificas esa historia y lo vas reproduciendo. Entonces, de alguna manera, nuestro cerebro también modifica esa emoción. Y durante el sueño, fíjate que eso puede funcionar hasta en un 70% de los casos. Luego hay otra terapia que está ahora entrando, que se ha desarrollado en una universidad en Suiza, en la cual lo que usan son sonidos. Entonces, tienes a lo mejor músicas que te resultan una sensación placentera, ¿no? Cada uno la suya, ¿no? A lo mejor te puede relajar el Vivaldi o te puede relajar, yo que sé, una música de estas chill out, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, durante el día te pones esas músicas en los momentos en los que esa pesadilla te vuelve, ¿no? Ay, que estoy por todas las noches soñando que me estoy quemando, ¿no? Entonces, te pones esas músicas y luego durante la noche te lo ponen con unos casquitos inalámbricos. Y entonces, de manera reproducida, lo que ocurre es que si tienes esa pesadilla, hay personas que tienen la misma pesadilla 4 veces en semana, imagínate, entonces se reduce a una, es decir, de tener 4 durante la semana, lo reduces a tener solo una. Con lo cual, imagínate, es todavía mucho más placentero el poder ir a la cama y decir, ya no voy a estar soñando que me estoy quemando, ¿no? Otro de los beneficios incontables que tiene la música, ¿no? También para nuestro cerebro, nuestro bienestar. Sí. Pues Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más aquí en este programa y bueno, esperemos que las personas que nos están viendo, que puedan padecer este problema, hayan tomado nota también de esos consejos y bueno, si es necesario, pues ponerse en manos de un profesional. Pues muy bien, Buenos aquí días. estaremos. Gracias. Buen día.